Hola, hola, mi nombre es Zairi, soy soy una cubana viviendo hace 4 años en Estados Unidos y hoy les voy a contar mi verdadera historia y cómo llegué legalmente a los Estados Unidos. Así que quédense por aquí y no se vayan. Todo empezó en el 2003. En aquel entonces, mi esposo, que también en aquel entonces estaba casado con el papá de mi niña, él emigró cuando la niña tenía 5 meses de nacida, se fue para Ecuador y de Ecuador estuvo como un año y medio. En un año y medio decidió emigrar a los Estados Unidos. Bueno, siempre cuando llegó a Estados Unidos siempre hablamos de que él iba a regresar a Cuba, nos íbamos a casar y después de estar 2 años y medio en Estados Unidos, en el 2017, él regresó y nos casamos. Nos casamos porque cuando él se fue de Cuba para Ecuador, no nos pudimos casar porque todo fue rápido y entonces no nos pudimos casar. Nosotros vivíamos juntos, teníamos una niña, pero no estábamos casados. Y él, cuando fue en el 2017 su primer viaje a Cuba, nos casamos, tuvimos una boda súper linda y cuando él regresó a Estados Unidos, entonces empezó los trámites para la reunificación familiar, él siendo residente en Estados Unidos. Lo que pensamos que iba a ser el trámite de 1 año y medio, 2 años, se convirtió en 6 años y medio. Pues entonces lo que pensamos que era un trámite se convirtió en 6 años y medio. Primero, cuando nos casamos en el 2017, en ese momento entraba Donald Trump por primera vez al mandato. Y entonces esto se demoró un poco más, tuve que esperar los 4 años que estuvo Donald Trump, hubo atraso en las entrevistas, cerró la embajada de Estados Unidos en Cuba y bueno, a los 6 años y medio sufrimos la pandemia. Por supuesto él viajaba cada rato, cada 2 o 3 meses él estaba en Cuba, pero no era lo mismo, estábamos separados. Y siempre fue nuestro objetivo venir y reunificar nuestra familia porque realmente él dejó a la niña con 5 meses, hoy la niña tiene 13 años. Y nada, en el 2022 nos llega la tan esperada cita y pues me tengo que tuvimos que hacer la entrevista, la tuvimos que hacer en Guyana porque en Cuba no se estaban haciendo. Ir a Guyana requería de que tuvimos que hacer trámite, tuvimos que gastar mucho más dinero todavía que si lo hubiéramos hecho en Cuba. Tuvimos que gastar dinero en pasajes, tuvimos que pagar un hostal en Guyana. Entonces pues tenía la entrevista para el 31 de octubre en Guyana y tenía que estar días antes porque teníamos que hacernos un chequeo la niña teníamos que hacer y teníamos que estar normalmente como una semana antes o unos 4 o 5 días antes de la entrevista. Bueno, un 21 de octubre del 2022 salimos la niña y yo de Cuba hacia Guyana. Ahí llegamos, al siguiente día nos recibieron, ese mismo día llegamos a Guyana, nos recibieron en el hostal, todo bien, y el siguiente día tuvimos que levantarnos bien tempranito y irnos a hacer el chequeo. Fantastic. Implicaba todo un chequeo. Bueno, el 31 de diciembre, el 31 de octubre, el 30 de octubre casi no dormí nerviosa porque el 31 de octubre iba a ser el día decisivo, el día que iba a marcar un antes y un después en la vida de nosotros, porque con la decisión nos iban a decir si sí o si no. Pues nada, el 31 de octubre nos levantamos bien tempranito. Mi entrevista era si mal no recuerdo, a las 8 de la mañana. Había que estar antes porque se hacía fila, te recogían los documentos y pues entonces estuvimos temprano, todos los que teníamos entrevista ese día
Nos levantamos bien tempranito y del hostal nos llevaron en una van hacia la embajada. Ahí en la embajada de Estados Unidos nos recogieron los documentos, todo súper bien. Donde llegó, todos estábamos nerviosos porque no sabíamos. Muchas personas llegan ahí con todo y le dicen que no. Pues nada, la entrevista todo fue rápido, nos entrevistó una muchacha bien joven, solo nos hizo pocas preguntas, las preguntas típicas. Si después quieren, en un video más específico les cuento cómo es el trámite, cómo es todo, y ya ahí me hizo 2 o 3 preguntas a mí, le preguntó a la niña en aquel entonces que tenía 9 años como 3 preguntas, y ahí pues nos dijo que nuestra visa había sido aprobada, que nos iban a retirar el pasaporte y que en unos días nos llegaba. Pues ahí tuvimos que estar unos días más porque el pasaporte te lo recogen y te lo envían por DHL con la visa para Estados Unidos. Ahí estuvimos, fue el 31 y el día 7 de noviembre nos llegó nuestro pasaporte por DHL, lo tuvimos que ir a buscar y el 8 de noviembre del 2022 entonces sacamos el pasaje para acá, para Estados Unidos. Pues el 8 de noviembre entramos aquí, tuvimos que hacer bastante parada porque de Guyana nuestro vuelo salió para Puerto España, que tuvimos que hacer escala ahí como 1 hora y media o 2, y de ahí fuimos de Puerto España para Miami, y ahí hicimos una escala bastante larga porque fueron casi como 6 o 7 horas, porque no vivíamos en Miami, en aquel entonces vivíamos en Houston, en la ciudad actual que estamos ahora. Que en otro video les diré todos los cambios que tuvimos, porque cuando llegamos aquí, bueno, el 8 de noviembre, llegamos aquí en realidad casi el 9 de noviembre, porque cuando llegamos a Miami, de Puerto España a Miami, el vuelo llegó a la 1 de la tarde y tuvimos que coger el próximo avión de nosotros de Miami para Houston, salía a las 10:30 de la noche. Ese día me recogió unas amistades, estuvimos en su casa, nos bañamos y sobre las 9:30 o 9 de la noche estuvimos en el aeropuerto de Miami y volamos hacia acá, hacia Houston. Y bueno, ese fue nuestra... Pero por supuesto, tuvimos bastante cambio cuando llegamos aquí a Houston, era adaptarme al idioma, a la ciudad. Cuando fuimos por primera vez a una tienda, todo, la niña estaba súper contenta porque en aquel entonces el que era mi esposo, estábamos súper felices porque por fin habíamos logrado reunificar a nuestra familia, nuestra pequeña familia de 3. Esta es mi cortica resumida porque pasamos bastante, fueron bastantes años sufriendo, 6 años y medio, más los años que tuvimos separados, que vivió en Ecuador, los 2 años y medio fueron bastante tiempo. Y esa es como más o menos mi historia resumida de cómo llegué legalmente aquí a los Estados Unidos. Que las personas dicen, bueno, llegaste legalmente porque tuviste papeles, porque cuando llegué, que hice mi entrada, a los 8 días yo tenía mi residencia, la residencia mía y la de la niña y el social, me la mandaron por correo para aquí, para Houston. A los 8 días ya tenía mi papel y todo. Gracias a Dios no tuve que pasar la travesía, que ojo, todos los que pasan la travesía son unos valientes y unos guerreros, porque es dura, no la pasé, pero sí tengo familiares que la pasaron y sé que es dura. Y nada, gracias a Dios vine legal a este país, pero también me ha tocado pasar duros momentos y cosas difíciles, a pesar de tener papeles, pero sí me han tocado duros momentos y nada. Y por eso, y valió la pena. Yo hoy, en el día de hoy, agradezco todo lo que ha pasado. Nada pasa por gusto, todo tiene un propósito y Dios nos tiene un propósito a cada persona. Y hoy agradezco de cada cosa que me ha tocado pasar, a pesar de que vine legal y todo, pero y agradezco a este gran país que me abrió las puertas, me ha dado oportunidades y
Y nada, pues les invito que si eres nuevo por aquí, te suscribas, les des like, comparta. Eso me ayuda muchísimo a que lleguen a otras personas mis videos. Y pues esperen otro próximo video. Chaito.